funcionan. Hay amigos en este ambiente. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Disfrutando cada tarde de hacerles compañía. Hoy arrancamos con este tema, que si bien lo hicimos en muchas oportunidades, hoy el último momento tiene que ver con un revés judicial contra Anabela Ascar. Acá en Pamela a la tarde, el documento exclusivo. Muy buenas tardes a mis compañeros. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Recordemos esta lucha de Anabela Ascar. También vamos a estar con Rosenfeld, la abogada de familia, que nos puede también asesorar para todas aquellas mujeres que se encuentran sin indefensas, sin sus derechos. ¿Qué tienen que hacer? Sin papeles, ¿qué hacemos? Ricardo García se murió y ella se quedó sin nada. Y ella estaba batallando por una suerte de reconocimiento judicial acerca de todos los años que ella estuvo, aún con el papel de la convivencia, la unión convivencial firmado por el propio doctor Ricardo García. Y aún, Carlos, con la garantía de haber sido la persona que firmó por el arresto domiciliario. Exactamente. La cuestión es que esto acaba de desconocerse en tribunales. Este es un documento exclusivo de Pamela a la tarde. La resolución del juez Jorge Ignacio Sobrino Rey, atención, que dice dos cosas importantes. Primero, decreta en carácter universal y heredera a María Elena García y Rodríguez. Única heredera universal. Única heredera universal. O sea, para la justicia argentina no existe otra persona que va a heredar todas las propiedades que ha dejado Héctor Ricardo García. Entre y cuando hablo ellas de la las casona. propiedades, hablo del famoso y mítico lugar de Riobamba 280. Que por el fallecimiento... Exactamente, por el fallecimiento de Héctor Ricardo García le sucede en carácter de universal heredera su hija María Elena García y Rodríguez. Pero atención, ayer el mismo juzgado manda este oficio electrónico que complementa la decisión de la justicia de decretar a la hija de Héctor Ricardo García como única heredera. ¿Qué dice? Que también se ha designado administradora provisoria a María Elena García, yo obviamente le tapé la dirección, y se le ha declarado única y universal heredera de la causa. ¿Qué quiere decir esto? Que la hija de Héctor Ricardo García va a poder administrar absolutamente todas las propiedades que dejó el propio Héctor Ricardo, inclusive la famosa mansión de la calle Echeverría, donde se encuentra Anabela Ascar en este momento. Donde ella vive con su madre, donde pasó Vive los con últimos su madre. años de su vida viviendo con... Donde pasó los últimos años cuidándolo a él. Digo, acá lo que queda claro es que hemos repasado tanto de que los hijos no se ocuparon, de que la hija no estuvo en los peores momentos. Que él escribió un libro contando que había Contando y diferencias, denunciando lo solo que se sentía y cuánto se apoyaba, nada más que en Anabela. Pero a la hora de dividir los bienes, lo que no está firmado no existe. Exactamente, y no es raro que él no haya previsto esto, porque un hombre como Héctor Ricardo García, un tipo muy inteligente, sabía perfectamente cuál era la situación, por más que tuviera el papel de convivencia. Según Anabela no pensaba herencia... morirse, o sea, no pensaba, no estaba en sus había planes. hecho una inversión pero a ver, grande en los últimos tiempos. Que la hayan decretado como la única heredera, esto era algo que estaba previsto. Ahora, esto hay que ver cómo este documento contrasta con el derecho que Anabela tiene de quedarse a residir en esa casa. Porque ella Era un pedido de Anabela. Sí, La sí. justicia le dio un ahora va a revés. tener Porque que esa presentar casa, te recuerdo, Pamela, estaba a nombre de una sociedad en la cual estaba también en esa sociedad la mamá de Anabela. Claro, con el 10% de las acciones. Pero lo que de pasa acuerdo es que- a la decisión de la justicia, que ahora designa a la hija de Héctor Ricardo García como administradora general de los bienes, Sí. esa casa también entra dentro de esos bienes, Claro, porque pero, sí. esa sociedad también pertenecía a García. Está bien, pero si la hija decide ejecutar un desalojo, suponiendo que, como Y le se va a hace ser difícil, cargo,
va a tener que presentar un desalojo, Anabela puede responder diciendo que está en su derecho como concubina a permanecer hasta 2 años habitando esa casa como la ampara la ley, porque tenía su certificado Como de mínimo. convivencia. Ella puede pedir quedarse. Claro. Sí, No, ella 2 está años es ahora. el plazo. 2 años es el plazo que ella No, tiene para 2 años callar. desde la según muerte Mariana de Gallego Héctor Ricardo. podía extender ese plazo, ¿eh? Sí, Como podía. Mínimo 2 años. De Anabela. ahí pasa lo que ella A ver, pida. Sole, se supone que ese plazo que la justicia da tiene que ver justamente con darle la posibilidad a una persona que no cambie bruscamente su estilo de vida, Claro, que no mantener su cambie nivel de vida. bruscamente su domicilio. ¿Y también, de quién ¿no? depende el tiempo que se quede en la casa? Ella puede pedir. El reclamo que ella haga. Claro. Y de Ella lo que diga el reclama, juez. pero ¿quién lo determina? Después. El juez. Solo Esa- el juez. No tiene nada que ver por más que haya una única heredera forzosa, que es la hija. No, porque la heredera es la heredera, Sí, es la que es la dueña hija. y es la administradora. Ahora, Anabela tiene que exigirle sus derechos como concubina a esa heredera y a esa sucesión. Ahora, Y lo decide un juez. ¿Y qué Exactamente. pasa con, no solamente con la propiedad, sino con los objetos muebles que hay dentro de la casa? Digo, cuando se hizo la famosa inspección, que entró un escribano, entró un auxiliar de la justicia, tomaron nota que en esa casa había una pinacoteca muy importante, que había archivos que pertenecen No, pero eso está todo a las inventariado. empresas periodísticas que él manejaba. Claro, Pero déjame terminar con esto. ¿Qué pasa con todo eso? Porque la propia Anabela dijo, a mí si me dan lo que me corresponde, yo me voy. Y cuando hubo la primera o la segunda mediación para tratar de solucionar el tema económico Sí. con respecto a esa casa y esa sociedad, no hubo acuerdo porque no hubo ni siquiera una oferta. Digo, ¿qué va a pasar ¿Qué con pasa todo con eso? eso? Con Si los está en el inmuebles, con los bienes inventario, inmuebles. si está en el inventario, es de la única heredera. Si no está en el inventario, se lo va a poder Pero llevar no, a pero no, Anabela y nadie Ah, le como pregunta. Carmela, porque Más ella o decía que había menos, cosas que porque eran vos de podés ella. decir, Claro. me lo regaló. No, o es tuyo, lo puede haber comprado a ella ver, algo también. está bien, pero vos podés comprobar o no que algo lo compraste. Si a compraste, mitad o- tenés factura. No, Está no, no. bien. En Si te lo bienes regalaron, muebles, se no. supone que también van a una escribanía y te lo donan. No, pero es porque así, a ver. estamos hablando de cuadros No, pero por ahí millonarios, los no estamos Mickey, hablando de pero él tiene una colección, Sí, sí, Pamela, una serigrafía. él tiene una colección de Mickey que valen una fortuna lo mismo. ¿Está claro? Sí. Sí. Entonces, Y eso el no Mickey se- no no se viene cede. con papeles. Entonces yo te puedo decir, Pero mira, no se este cede me ante lo una regaló para mi escribanía. cumpleaños. ¿No se cede ante una escribanía esto? No tengo idea, yo pregunto. Esto no. Sí, Están sí, lo contando- podría haber Debería hecho, ser. pero no Están hizo nada. inventariados. Sí, está inventariado. Está Todo inventariado. esto que estás viendo, que esto fue ¿Qué es primicia. esto? Esto es Charlie la Monch. colección de Mickey que encontró la justicia en la casa donde vive Anabela, en la cual convivió durante muchísimo tiempo con Héctor Ricardo García. Toda una colección de años y años. Claro, de- los que- amigos... No se le puede poner precio a esto. porque Es fanatismo, pero además uno ve muñequitos, algunos de ellos muy caros, muy difíciles de conseguir. ¿Cómo ¿no? no, Los chicos? amigos de Ricardo colecciones. García son Tampoco un Mickey testigos. de oro. ¿Qué son? ¿Muñecos? No, No, pero no igual, creas, no, hay no creas. Hay coleccionistas, algunos Mickey Peluche que... de Mickey. pero para un coleccionista eso coincido tiene con mucho Larry. valor. Pare, No me parece que tengo estamos idea. sobrevaluando el No, cuadro, no, te lo bueno. entiendo. Me El voy a Mickey poner ese. en el buscador ese Pero- que se llama hay libre y voy algunos a que poner son- Mickey y voy a empezar a comprar. Claro. Algunos son piezas únicas. Claro. ¿Qué piezas claro. únicas? Un peluche A que ver, te lo agarra pero la no- maquinita de Mar de No, Ajó. No, vos lo estás viendo Tampoco desde tu exageremos lugar. que todo es ¿Por una qué obra son de piezas arte. únicas? Él se encargaba de Es buscar porque eso, piezas y hay únicas. Viajaba a Nueva testigos, York a buscar amigos de él, esto. testigos, donde él iba y se pasaba un tiempo, o si sabía de algún dato puntual de alguna de estas piezas que estaban dando vuelta, iba y la adquiría. O sea, no era realidad... son- Algunos. Ahí, chicos, estoy viendo un plato, el plato que compras Hay en de cualquier... todo, No, pero, bueno, está pero bien, no está bien, tiene el Pluto. mismo valor para vos que para un Está bien, pero, ¿y coleccionista. qué pasa? Pero, Bueno. está bien, El plato ahí donde vemos comió los Mickey, Pluto. pero también están los cuadros. Está bien, los De cuadros los cuales sí, tomó estamos nota de acuerdo. la justicia a pedido de la hija de García, con lo cual la hija de García puede disponer de los Mickey, puede disponer de los cuadros, para Más o hacer la menos, Ya lo porque dijo, no va a sí, poder quedó. entrar a la casa hasta que, Claro. o con un escribano y un abogado, o con la fuerza pública, Ella no puede o con un disponer. desalojo, no, porque la está habitando Anabela. Hay que ver ahí, Carmela, Hay un cómo- plazo, hay un plazo en el que A ver. Anabela se puede quedar en Me esa parece casa. que el derecho y de la justicia no puede hacer conviviente, nada ahí. conviviente es justamente a la vivienda. Con estas hechos, digamos, estos objetos de valor, me parece que la justicia ahí puede operar distinto, ¿sí? Como hay un inventario, puede ser que en algunos casos sean Pero entregados el inventario a la no justicia. significa que sea todo propiedad de Héctor. Era una casa donde vivían los dos. En bienes Claro. muebles, posiciones, título. No necesitas Sí. una factura. Lo tengo Sí. yo, es mío. Sí. Con lo cual, si ella dice, lo tengo yo porque me lo regaló, porque lo compré yo, ella también trabajó toda Sí, su vida. sí. Tampoco vamos a Tiene un legitimar trabajo eso. arduo la justicia, ¿no? ¿Ella fue notificada? Sí. sí. ¿Va a apelar?
Bueno, esta es una decisión del juez, imagino que sí, que ella va a apelar. No, Lo que no pasa puede que... apelar lo que dice esa resolución. No se Es puede. la única heredera y eso no era No, está es bien. materia Digo, lo que discutible. puede apelar es con respecto a la administración general de los bienes, por ahí. Justamente por lo que yo Pero si planteaba, no sos que pasaba propietario dentro de de los la bienes casa. no podés administrarlos, los administra el dueño. O sea, ella Ella va a no tener puede que reclamar presentar- nada Lo más, que pasa, todo lo que Carmela, intentó lo Ella le perdió. tiene que reclamar a la sucesión y le tiene que reclamar a la nueva propietaria sus derechos. Hay un no es que pierda porcentaje, sus hay un derechos. porcentaje de la sociedad que es dueña de la casa, de la mansión, que está a nombre de ella y de la madre. No hay derecho. Por más de que sea un porcentaje minoritario. Acá tengo el precio original de un Mickey Mouse de peluche Ahí está. Me encanta. de 35 centímetros, 1.999 pesos. Bueno, sacá la cuenta, Sole, de todo lo que hay ¿Cuántas ahí en hay, esa chicos? foto. No, No, entiendo. bueno, no es una fortuna. Pero por favor, basta de hablar de la fortuna de eso. Habrá Mickey, 2 o 3 es que- piezas originales, pero el resto del platito de Pará, plástico pará, que acá tengo No, encontré pero uno si de se habla es por 5.200. algo. Y ¿Eh? también debe No, haber no, más. chicos, era un obsesivo, un coleccionista, debe No, haber bien. seguro, A ver, que debe nosotros haber no lo mucho. Es sepamos incalculable valorar. porque hay algún coleccionista que puede pagar Claro. lo que quiera y pueda, en Yo no realidad. lo pagaría, pero era un valor solamente emotivo. esto. Insisto con lo mismo, hay una pinacoteca, porque García le gustaba tener cuadros valiosos, que García durante mucho tiempo fue comprando, y además hay parte del archivo que pertenecía a Crónica Televisión, Son que en muy- realidad... mucha plata. Por eso, que encontraron ahí en uno de los placares que allanó la justicia. De hecho, hay una venta en uno de las jornadas de Arte Va, que dicen que se vendió un cuadro muy caro, de mucha plata, que también está contemplado en la causa. Sí, hay quinquela ¿Dónde y de está esa todo. plata? No sé dónde está esa plata. Bueno, y hay lo que también- yo lo único que te digo es que por algo la justicia habilitó el pedido de la hija de García para entrar a la casa y verificar con qué se iban a encontrar. Bueno, se encontraron con muchas cosas, Sí. nosotros lo mostramos. ¿Y O sea, cómo, igual- cómo lo tomó Anabela? ¿Cómo está hoy ella? Anabela dice, Anabela insiste con lo mismo. Dice, a mí me dan el dinero que me corresponde y mi mamá y yo nos vamos. Es más, está deseando irse porque mantener esa mansión cuesta mucho dinero. Sí, pero no lo está manteniendo ella, porque me parece que el dinero sale del... Hasta ahora está metiendo la mano en el bolsillo ella, ¿eh? Hasta ahora, por lo Y que a ella ver, me pero contó, no es lo que Anabela- corresponde. está Bueno, pero manteniéndola no, a ella. ¿eh? si ella vive, a ver, puede no pagar el ABL, la luz, el gas, el teléfono, la limpieza, todo eso lo tiene que pagar ella. Lo tiene que pagar ella. Está con nosotros Sandra Jacobson, bienvenida, buenas tardes. Hola, Gracias. Pamela. Un poco afónica, Está bien, perdón. entonces no te voy a hacer esforzar, me acerco para escucharte mejor. Decí. Conocías mucho a Héctor Ricardo García. Sí. ¿Y te sorprende esta decisión judicial? ¿Te sorprende que no la haya protegido a Anabela de alguna manera? A ver, yo la otra vez lo dije, por ahí caigo antipática. No, pero Él, digo, está bueno porque digo, por ahí recordar qué es lo que dijiste, cuál es tu postura. a su mujer, que era Ethel Rojo, él se casó con Ethel Rojo, la dejó muy bien, se casó con ella, le quedó parte del Teatro Astros, le quedaron propiedades, un departamento en Avenida Libertador, autos. Si él él la hubiese querido proteger a Anabela, la hubiese protegido. O sea, ¿Por qué no la- pensás que para no vos no quiso? la quiso proteger. Para vos no la quiso, fue una decisión. No se le hubiese pasado por alto. ¿Cómo, ¿Por qué Carmela? pensás que no la quiso proteger? No, yo no sé, la verdad que no estaba dentro de la cabeza de él, pero digo que él siempre fue prolijo en esas cosas. Y sé que el amor de la vida de García, aunque tenía una relación bravísima, era la hija. ¿Cree que pudo o tuvo que ver? Que no la algo? conozco, mirá Está que... bien, bueno, pero son a, cosas ver, distintas. pero a ver, lo que vos estás diciendo es que él no es que, a ver, hay una teoría que dice que él no pensaba morirse, entonces no se dio cuenta. Vos decís que él a propósito decidió no dejarle ninguno de sus bienes a Anabela No creo y que que no a la propósito. protegió frente a esta situación, independientemente del amor que le pueda tener a la hija. Digo, es un gesto claramente de desprotección hacia Anabela, que es la persona que, te guste o no, con más amor, menos amor, con un acuerdo, como vos quieras, lo cuidó los últimos 12, 15 años. Igual voy a caer antipática también, porque yo sé que ustedes, están, contado así, suena pobre Anabela que lo cuidó los últimos años. Anabela había enfermeras, había empleadas. Anabela no lo Bueno, trataba pero cuidar bien a una García. persona no es solo, a ver, ella se hizo cargo. Sí, también la cuestión afectiva, Ella ¿no? se De fue a vivir acompañar. Igual a no la habla casa. mal de alguien tener enfermera. Claro. Es, No, digo, no. lo mejor que puede haber es que pero alguien que ella no le sepa del cambiaba los cuidado sea la pañales. persona. No, pero no es solo eso. Discúlpame, de todas maneras, También acompañar a una persona enferma es durísimo. Sí. Por más que tengas ayuda. Es como cuando decís, bueno, no crías a tus hijos porque tenés una niñera. Sí. Pero chicos, Igual, cosas Sandra, es igual. buenísimo, pero bueno, no se hace a cambio de dinero en todo caso. No, no estoy diciendo eso. Lo ¿Sabes que- qué pasa? Yo creo que tiene que haber un derecho.
Que ese es el punto. Y ni siquiera nos ponemos del lugar de Anabela. Creo que el servicio de esta tarde de programa es hablarle a todas aquellas mujeres que en algún momento pueden llegar a quedar desprotegidas por la negligencia, por la no voluntad, porque ella pensaba que él seguramente le iba a dejar, porque ella pensaba por él. Como él siempre era tan previsor, se imaginaba que iba a quedar algo y no pasó. Entonces, Claro, me parece que lo importante como mensaje, que vamos a hablar con Ana Rosenfeld, es cuáles son los pasos a seguir para que no te suceda lo que le sucedió a Anabela. Una pregunta, ella tenía una convivencia. Sí. Esa convivencia no le da ningún derecho. Algunos hereditarios no, derechos sobre la herencia no, sí sobre lo que han quiero generado contarte en ese algo. periodo de convivencia. Pamela, yo quiero contarte Sí, algo. vos tenés el documento que Yo tengo es acá el oficial, documento. para volver a contar, digo, esto Exactamente. es nuevo. Que pertenece al juzgado civil número Sí, 13. es una donde resolución. es la resolución del juez que dice: declaro, en cuanto hubiere lugar por derecho y sin perjuicio del derecho de terceros, que por fallecimiento de Héctor Ricardo García le sucede en carácter de universal heredera su hija María Elena García y Rodríguez. Hasta acá es más o menos lo que era previsible, ya está confirmado por la justicia, única heredera, Claro. la hija de Héctor Ricardo García. De Hasta todo, acá- heredera de todo. Hasta acá contamos en el programa, nos visitó Anabela, le dimos el espacio donde ella nos contó lo que ella esperaba, por lo que ella iba a pedir en la justicia. Hoy son malas noticias según lo que tenemos acá, según este documento oficial, son malas noticias para Anabela, pero vamos a ver el informe con todo el recorrido judicial y también, por supuesto, emocional, ¿no? De una mujer que se muere su amor y que de pronto tiene que irse de la casa, porque la tiene que deshabitar, donde vive con su madre, que no está bien de salud. Me parece que es toda una historia fuerte la que está atravesando Anabela. Mira. Una lucha que llegaría a su fin. Revés judicial para Anabela Ascar. Documento exclusivo. Resolución judicial. Se la ha declarado única y universal heredera del causante. Una sucesión era el motivo de conflicto entre Anabela y la hija de Héctor Ricardo García. Pero la justicia decidió declarar a María Elena como única heredera, a pesar de las pruebas de la exconductora de Crónica. La diferencia entre ellos y yo es que yo reconozco que ellos son herederos forzosos, pero ellos a mí no me quieren reconocer como concubina. No hay 22 años de conferencia, son mentiras de Anabela. Las pruebas de Anabela Ascar. Acta de manifestación de convivencia. García Héctor Ricardo y Ascarilda Beatriz, a los 14 días del mes de marzo del año 2019, vienen por la presente a producir información testimonial tendiente a comprobar que conviven desde el día 1 de marzo de 1999. No tiene ningún certificado de convivencia, es un certificado que da la comisaría. Al parecer, la justicia hizo caso omiso a las pruebas de Anabela y prosiguió a favor de María Elena García. Un tema de dinero, no hay un tema de amor o desamor con respecto de ellos para conmigo. Yo para ellos no existo. Petitorio de María Elena García. Se rehace el pedido de compensación económica, atribución de la vivienda y bienes muebles con costas a la presentante. Está desesperada buscando pruebas para destruirme a mí. Una guerra judicial que comenzó ni bien Héctor Ricardo García falleció. María Elena fue con los tapones de punta contra Anabela Ascar, quien trató de defenderse tanto en la justicia como en los medios. Los hechos son todos juntos desde que murió Héctor. 3 hombres me abordan y uno de ellos me mira y me dice: ¿sabes quién soy? Le digo: no, la verdad no te conozco. Me dice: soy el yerno de García. Resuelvo ordenar por el plazo de 90 días la prohibición de acercamiento recíproca entre Godoy Ricardo y la señora Ascarilda Beatriz. Vocación hereditaria. Declaro expresamente que el estado civil del causante era divorciado y que no ha dejado otra descendencia. El señor ya murió y hay una familia que quiere ocultar mi situación de concubina y todo lo que hice por el padre para no pagarme. Moría por casar. ¿Por qué no se casó con esto? ¿Y por qué él no quería? ¿Él no quería? No se quería casar porque tuvo una familia con la cual estaba distanciado, porque según él mismo me contó, la pasó fatal cuando se separó de la mujer, le sacaron muchísimo dinero y por eso el tipo estaba traumatizado y no se quería volver a casar. Héctor Ricardo y Anabela vivían juntos y trabajaban en el canal de las noticias, el mismo lugar donde comenzó la pelea familiar. Desde mi retiro del diario no vi más a Godoy ni a su segunda esposa, María Elena, mi única hija, ni a mis 2 nietos. Tan mal suegro no habré sido, ya que les financié 3 casas. Pero eso no quiere decir que deje de ser su hija y que en toda familia hay problemas, señor. Una casa, el canal de las noticias y numerosos objetos en el medio de la disputa familiar.
Ahora la justicia negó la relación legal entre Anabela Ascar y Héctor Ricardo García. Resolución judicial. Por fallecimiento de Héctor Ricardo García, le sucede en carácter de universal heredera su hija María Elena García y Rodríguez. Ahora que vienen tan apurados que quieren las cosas, pero no soy chorro como ellos. ¿Qué hacen? No sé, ahora quieren negar mi relación. Están todos locos. Sin embargo, parece que María Elena logró su cometido, que la declaren como única heredera. Anabela Ascar dará el brazo a torcer o apelará tal decisión. Fuerte, porque ¿cuál será la verdad? En el medio hubo una suerte, bueno, el juicio que le inicia Anabela Ascar a la hija de García. Yo, una de las últimas comunicaciones que mantuve con ella, le pregunto por esta mediación que hubo y me dice, voy a juicio para que me paguen lo que corresponde. Hubo una mediación, se presentaron solo sus abogados, pero no se llegó a ningún acuerdo. Por eso vamos directamente a juicio, dice Anabela Ascar. O sea, se cerraron las dos audiencias de conciliación, Claro. tiene que ser dos audiencias. Exactamente. No hubo acuerdo. No hubo acuerdo por lo que ella le cerró el reclamaba. monto. Ella estaba reclamando justamente un dinero, entre comillas, indemnización, resarcimiento, por una todos los años que indemnización, estuvo exactamente. acompañando a Héctor Ricardo García. Claro, yo me pregunto, estamos esperando a Ana Rosenfeld, por supuesto, pero me pregunto más allá de que nunca vamos a conocer la verdad, porque una de las personas, digo, quien debería decir, sí, la verdad es que no me di cuenta, no lo pude hacer y hubiera querido o no, sería el único Héctor Ricardo García. Pero ¿qué se puede hacer desde lo legal para protegerse? ¿Qué se puede hacer antes? Ya está, Anabela no lo hizo. Entonces, ¿qué se puede hacer Casarse, antes? Me Pamela. parece que Hay que casarse. casarse sin firmar ninguna cosa rara. No, a ver, hay Casarte- gente que piensa que con la nueva ley de convivencia están garantizados los derechos y no son los mismos derechos que con el No, los matrimonio. únicos derechos Es que están decir, garantizados, vos Nancy, son podés- los previsionales. Los previsionales y podés reclamar lo que se generó en ese periodo, pero si la persona fallece, que es algo que uno ni siquiera se imagina, ni siquiera piensa en ese momento, cuando la persona fallece, los herederos son los hijos. Pasa a heredar también el cónyuge únicamente si está legalmente casado y pasa a heredar como un hijo más, si son 3 hijos, y el cónyuge son 4. Pregunto, ¿no? Puede ser que no pudo haber, de alguna manera, haber hecho efecto en la decisión de la justicia el tiempo en que no estuvo Anabela con él, ¿no? En el No, sentido- a ver, la Cuando justicia estuvo ella... con el Porque- gobernador, decís. Claro, sí. No, No, porque... por eso, porque ustedes, perdón, la defienden a... ¿Cómo o sea, fue? Pero no hay una defensa, estamos contando la no, historia. bueno, pero parece que yo estuviera contra Anabela, pero Sí. Anabela no es la No, digo, a lo mejor viuda. te parece a vos, pero ¿cuánto tiempo Disculpame, estuvo? 20 años en estuvo re- con ella. ¿Qué importa No, si, pero- si 2 años no estuvo? Tuvo un par de años que Es la viuda. estuvo con un gobernador. No, no es la viuda, no se casó. Es la Carmela, viuda, es su perdoname, pareja. No, te lo discuto a muerte, disculpame. pero ¿Fue no su se último casó. amor o no? Y además, ahí, recién, en un pedacito nada más, vi que miente. No se casó porque él no se quería casar, porque tuvo problemas con la familia. Después Porque se dice casó como con que el que se quema con leche viene a vaca y llora. Pero ¿no? la vio Debe ser el un rojo y no lloró, se Pero casó. Sandra, a ver, yo te quiero preguntar, para que no quedemos más en no, pero parece que yo. ¿Qué te pasa vos con Anabela? Porque la verdad estuvo 20 años con él. Si se casó o no se casó, a esta altura del partido, ¿estar hablando Está de un bien. papel de casamiento? Claro. No. Primero, igual, o sea, Anabela salió con los tacones de punta a los medios, donde vio que no le convenía seguir hablando, o los abogados le dijeron no hablen más. Pero yo te pregunto a vos Listo, qué te pasa con bueno. Anabela. A vos. Yo lo quería mucho a García, Sí. y yo sé que en los últimos tiempos Anabela no fue tan trigo limpio con García. ¿Por qué No lo lo trató tan bien. Pero ¿a vos qué te eras referís testigo. concretamente? ¿Vos eras testigo? Yo tengo a gente muy cercana que eran testigos. ¿Gente muy que iba- cercana que tiene intereses económicos? No. ¿Y qué tipo de gente cercana? Amigas de Pero que García. que fueron testigos. Que fueron testigos. ¿Y no hicieron nada? No, con García nunca se podía hacer Pero nada con discúlpame, nada. ¿qué significa que no lo Claro, trató que- muy bien? Porque, a ver, es la mujer que le eligió. Él ya no estaba en condiciones de reunirse mucho con nadie. Vos querés decir que, por ejemplo, porque una de las cosas que se quejaba el entorno es que por ahí no le permitían verlo cuando ellos querían, entonces por ahí García estaba aislado. Pero digo, el día anterior estaba comprando ravioles con Anabela, entonces era su pareja. Sí, ¿es la mujer que él eligió o es el hombre que ella eligió? Porque ella apuntó a García y Él era un consiguió- rehén de ella, querés decir. No. Bueno, entonces... Pero bueno, no. Pero o era sea, mutuo.
O sea, vos le quitas Si responsabilidad hubiese a sido él. mutuo, lo hubiese protegido y no Disculpame, estuviera vos pasando. Pero hay una conocías. carga Él es- emocional que me parece que vemos nosotras, nuestras compañeras, que no tenemos nada, ni a favor ni en contra de Anabela. Yo tampoco, No la conocemos. yo no la pero vos conozco. decís, ella apuntó. Si hablamos Sí. de un hombre, él la conquistó, la enamoró, pero ella apuntó. No, Es pero una es que yo definición tengo, un después poco de esa primera fea. escena de la que ella les habló a ustedes, ella se subió a un remis donde la llevaban a ella y a otras amigas y dijo, yo hasta que no me caso no paro. ¿Y cuál sería el O sea, problema? vos de Si lo verdad logró y lo algo. acompañó Pero 20 ella, años. ella lo eligió. ¿Vos pensás que García, vos pensás realmente que García era una persona tipo que la llevas como un títere? Vos que lo conocés. Cuando lo conocí, no. Más grande. Bueno, por eso no ellos te puedo piensan. decir. Bueno, por eso pero ella vuelvo a lo piensa mismo. eso. Los últimos Para años no te hablar puedo decir. concretamente, ¿qué tipo de maltrato ella le propinó a él que estás diciendo? ¿Qué tipo? Porque si no queda en el Maltrato aire. de contradecirlo. No, de que él se haya caído, Héctor tomaba, de que él se haya caído en una cena, en una escalera y que digan, no lo ayuden, que aprenda. O sea, nada. Ese no fue el era comienzo del la fin. viuda. Ese fue el comienzo del fin de Héctor, ¿no? ¿Cómo? Ese fue el comienzo del fin de Esa Héctor, caída. esa caída. Creo que sí. Una, A ver, una ahora, caída. yo lo que Qué digo es lo fuerte lo que siguiente. estoy ¿Qué contando, yo no lo consecuencias sabía. Yo no Quiero sé si que- ustedes lo conocían. Sí, sí, chicos, esa, yo esa- hablo sí, con sí, la yo estaba al gente. tanto. Yo no conocía la anécdota y Claro. me parece fuerte declaración de parte de Sandra. Él tuvo una caída, de, entre otras, Sí, fueron con, muchas. con gente, no sé si esa fue precisamente la que comenzó todos los problemas de Héctor, pero en esa caída lo fueron a ayudar y dijo, no, que aprenda. Pero- o sea, que- Ahora, que- Héctor manifestó en un libro sí. sus diferencias y separación, entre comillas, de su propia hija y de su ex, ¿verdad? Sí. Algo pasó con ellos. Por algo García menciona en un libro que se hizo público la muy mala relación que Con mantenía María con su Elena hija. tengo entendido que por el marido, o sea, todos los problemas empezaron con el marido. No, está bien, Es lo que yo correcto. tengo entendido. Ahora. De hecho, Héctor terminó preso en la casa. Sí, por- seguro. Por el Ahora, yerno, manejos. por el marido de la hija, claro. Cuando por el tema enferma de- Héctor, Sí. quien estuvo al lado de él todo el tiempo fue Anabela, ¿o no? Se quedó. Bueno, yo tengo mi opinión, ¿no? Que es muy... Bueno, Pero que- que queremos Pero una Pero cosa es para, su no, opinión pero y otra sirve, obvio. información. A favor Yo de- quiero volver a la caída, que me parece un punto importante. Claro, porque ella dijo Si que... mucha gente fue testigo, yo es la primera vez que lo escucho. Si ustedes lo conocían off the Yo no lo record, conocía. No. yo no Yo lo... a mí me la contaron off the record, es la famosa comida de los lunes. ¿Cuántas donde veces iban se cayó? casi todas las Puede amigas ser- de él. Yo sé de esa, la De esa. realidad Pero es que Sandra, no. vos, Sandra, ¿vos decís que era habitual que él tomara al nivel de caerse así en público? No sé, Héctor, yo nunca lo vi caerse, pero que tomaba y le empezaba a patinar, no entendía lo que decía. Lo que pasa es que ¿Tenía un el problema pensamiento- con la el bebida? pensamiento de ¿Vos, Sandra, ¿Vos ibas a la casa de él? No, No. a esa casa no. No estabas en Cuando esa estaba cena. casado con Ethel sí fui En la muchas cena esa no veces. estabas. En la mansión de Echeverría no. No, pero Sandra, de lo ¿me que yo podés hablo es en la mansión de Echeverría. Claro, la famosa escalera, Sí. que da las habitaciones. Sí, la que salió en la foto de los allanamientos. Sí, sí. ¿Me puedes contar cómo fue? ¿En qué situación? ¿Cuántas personas estaban presentes? No sé, te Bueno, lo según tu chequeo, versión. pero sé que... Por eso vos tenés una versión y es sí, una sí, acusación sí. fuertísima, porque es, Sí, digo, abandonar a una persona que está tirada en el piso. sí, no lo ayuden, que aprenda. O sea, sí, sargentona. Pero había como- pasado algo, había una señorita que... porque la famosa comida de los lunes, tengo entendido, que eran con señoritas. No Sí, sé, ¿en qué igual- lugar queda una mujer? Pamela, igual ahí ya eran todas amigas, ya no era el Héctor de antes. O sea, Héctor tuvo grandes amores, actriz, bueno, Silvia Montanari fue uno del, creo que Sí, sí. el gran amor de Héctor. Bueno, Ethel, con la que se casó, una periodista que no sé si está Yo blanqueada. todavía ¿no? estoy impactada Sí, con la de una imagen revista. Ah, sí. de Una él revista. tirado en el piso. Y Una las demás señora personas... periodista. No. Te lo chequeo bien cómo terminó. Claro, es que y es te importante, lo- si te alguien lo- estaba y no lo ayudaron, y si fue una discusión de marido y mujer que uno dice que está mal, pésimo, pero digo, Claro, le dijo, pasa- no lo ayuden porque toma siempre y no me hace caso, digo, no sé. Bueno, lo que pasa Es, es que es lo importante que ella- conocer cómo fue el final. Bueno, por eso te digo, o sea, no es lo que ella vendió las primeras veces que vino acá. Porque que- si no hablamos que de a mí maltrato de también- todas las relaciones que estaban en la mesa, es rarísimo. Claro. Sería Yo muy tam- importante, digo, antes de contar una anécdota, conocer el final, o sea, por lo menos conocerla bien. Claro. ¿Cuál era la versión que tenías vos, No, Carlos? es la versión que estaba contando Sandra, ¿Y que alguien lo que no me ayuda la o no? contó Sandra, sino que me la contó una de las intervinientes que en esa reunión, esa famosa reunión de los lunes, Sí. donde iban a comer a lo de Héctor. Pero que- ¿quién la ayuda? ¿Quién lo ayuda?
No, en realidad, sí, lo terminan ayudando a levantarse. Las chicas que estaban ahí, que además, para que se entienda bien, eran colaboradoras de él, habían trabajado con él, había una jefa de prensa en ese momento. No importa, no voy a dar nombres, porque además, las que estuvieron, yo pude ir comprobando que lo que estaba contando Sandra es cierto. Ahora. ¿Existió? ¿Pasó? Pasó, sí, A mí pasó. me sorprende. Yo no lo conocía, no digo que no lo fuerte. creo. Es muy Te fuerte. repito, esto es versión de las chicas que estaban esa Perdón, noche ¿cuál fue en la esa consecuencia de esa caída? Porque una persona que se cae con la edad que tenía García Pero, de una Paco, escalera, generalmente queda... No es la versión de Anabela, ¿eh? Anabela cuenta otra cosa. Bien, Anabela, vamos al móvil, que está la doctora Rosenfeld esperando, la quiero saludar, la vamos a meter en este tema. La doctora Ana Rosenfeld, muy buenas tardes, Ana, muchas gracias. Hola, Ana. Hola, Ana Rosenfeld, muy buenas tardes, ¿me escuchás? Sí, perfecto, ¿cómo están ustedes? Nos gustaría, si nos podés asesorar, metiéndonos en este tema que tiene que ver con un revés judicial que recibe en el día de hoy Anabela Ascar, donde la dan como única heredera y administradora general de todos los bienes a su hija. Y ella tiene que en algún momento desalojar la casa en la que vive. Antes de ir a lo que puede hacer hoy, cuáles son sus derechos hoy, me gustaría conocer cualquier mujer en las condiciones similares a las que vivió Anabela, 20 años más o menos, alguna crisis, impas o lo que sea, 20 años viviendo y cuidando hasta el último momento, cambiando pañales a una persona, ¿cuáles serían sus derechos y qué tendría que haber hecho ella antes para protegerse? ¿Me escuchás, Ana, o todo lo que dijo? Bueno, no estoy escuchando, no sé si me escuchan ustedes a mí. Hola, ¿me Nosotros escuchan? a vos te escuchamos perfecto. Hola. Sí, perfecto. Mira, el derecho de la mujer conviviente es un derecho muy nuevo que se instaló a partir del 2015 con la reforma. Antes la mujer conviviente o mujer concubina tenía literalmente 0 derecho, salvo que hubiera conformado una sociedad de hecho con la pareja, que hubieran comprado cosas en común o que hubieran tenido de alguna manera algún tipo de participación en negocios en común que al día del fallecimiento o la separación se pudieran acreditar. Ahora bien, a partir del 2015 con la reforma se puso un instituto que se llama Compensación Económica para la Mujer Conviviente. No es ni más ni menos que lo que puede demostrar la mujer que le dedicó X años de su vida a ese hombre, que por lo menos en virtud del empobrecimiento económico que pasa a sufrir, reciba algún dinero que le permita subsistir por igual tiempo que duró la convivencia. ¿Qué pasa? 20 años, en claro, este caso 20 particular, años. Pero eso recién es hoy. 20 años. Pues digo, porque hoy le correspondería Ella eso a tiene Ana. derecho. Es Ella similar a tiene lo que ese reclamaba derecho. Rocío en su momento a Maradona. Es similar. Claro. No, Correcto. le sigue reclamando. Sí, sí. Es el mismo reclamo de la mujer conviviente, como anteriormente se llamaba mujer concubina. Ahora bien, acá tenemos otro problema. La conviviente no hereda. La única heredera, o sea, los herederos legítimos, son los ascendientes o descendientes o la gente que de alguna manera hubiera figurado o no un legado. Si ustedes me preguntan a mí qué es lo que tendría que haber hecho el señor Héctor Ricardo García, si realmente quería proteger a su mujer, es o ponerle algo a su nombre o eventualmente dejar un testamento donde le legaba el 33% de su patrimonio o un monto de manutención para evitar un conflicto judicial. ¿Él le dejó algún Pamela, bien a eso ella? no lo hacen las parejas. Digo, pero para no irme de este Yo no lo tema, sé, ¿él yo le dejó no algún conozco. bien a ella? No, se habló mucho de unos Se habló de departamentos. departamentos y en campo. Bien. Claro, de En propiedades. Vos me decís, Héctor tendría que haberle dejado en su testamento el 33% o algunos Podía, bienes a su podía hacerlo. podía si quería, lo hacía. Podría. Si quería lo hubiera hecho. Eso Ahora, se llama ¿y ella qué tendría que buena haber hecho fe. en su momento? Para todas las mujeres que nos están Hablar escuchando, claro. hablar del tema, que no sea tabú. Claro, ella decía que no se Hablar del animaba, que tema. no lo hablaba, ¿no? No evadir con la pareja. Bueno, si no te contesta es porque en definitiva sabe
¿qué es lo que te espera el día de mañana? Recorrer tribunales, tener que contratar abogados para que resuelvan algo que de buena fe se podía Pero, haber Ana, resuelto a ver, mientras existía la convivencia. Debes recibir un montón de consultas de mujeres. Sole Largui te saluda. Debes recibir un montón de consultas de mujeres que Hola, te ¿qué tal, dicen, la Sole? verdad, me resulta re incómodo porque parece que soy una interesada, ¿cómo lo abordo? Esto le pasa a muchas mujeres. ¿Qué le aconsejás? Mujeres y hombres quizás, no sé. Todos los días, Sole, todos los días vienen a verme mujeres en esa misma situación. Y lamentablemente, si no lo abordan de entrada y no lo prevén, corren el riesgo que en el momento de una separación queden precisamente en manos de la justicia. La justicia llega tarde o no llega tan cómoda como la mujer conviviente quiere que llegue. Porque Vos hablás de una mientras tanto separación, no tiene de qué vivir. pero de venir una separación también se encuentra el factor poder que la retiene, que el hombre le da cierta seguridad, que no, pero si hablamos de una persona, en los dos casos lo tienen que hacer, hablar del tema y ordenar las cosas. En este caso, una persona que está enferma, que es inminente, que no sabes cuándo se va a morir, más allá que él tenía toda el optimismo de seguir viviendo. Digo, que ella tendría que haber llamado a algún lo que acabas de escribano. decir, Sí, Ana. lo que vos acabás de decir es muy cierto, porque a lo mejor en una pareja que está estable, pero que obviamente no está conformada de derecho porque no hay un matrimonio, puede ser que sea difícil abordar el tema. No hay matrimonio, Pero no hay sabiendo hijos. que la persona... No había nada, claro. Pero habiendo una convivencia donde hay un hombre que está enfermo, cualquier testamento también era al momento de su fallecimiento. Quiere decir que lo que él estaba dejando era claridad a la mujer que convivió y compartió y ayudó durante los últimos 20 años de su vida. Ese testamento recién iba a valer a partir del fallecimiento. Quiere decir que lo que estaba haciendo era una obra de buena voluntad y de respeto hacia quien compartió con él tantos años. Ahora bien, Ana, la mujer conviviente tiene... Sí, hola Carlos. ¿Qué haces? Buenas tardes. Yo quiero preguntar lo siguiente, porque recién comentaba que Anabela está reclamando una indemnización, yo no sé si es el término legal, judicial, pero ella está reclamando una compensación económica justamente por estos 15, 20 años que estuvo al lado de Héctor Ricardo. ¿Esto realmente puede funcionar? ¿Es legal? Sí, ¿Es viable? Sí, claro. Es el derecho de la mujer que convivió a hacerle un reclamo al sucesorio, porque en definitiva, obviamente, el ex no está más, es el que tiene el patrimonio, el sucesorio, que es quien debe responder a una compensación que fijara el juez. A ver, perdóname. Hay otro tema. Ella tiene Esta el derecho... mujer- esto me parece claro. Ella tiene A el derecho reclamar, a reclamar una compensación al sucesorio que sería la Sí, hija. sobre todo, Pamela, si ella dice que dejó trabajo, Lo porque demostró. esto es lo que dice ella, yo hablé con ella. Ella habla de una suerte de lucro cesante, es decir, dejé de hacer mi trabajo habitual para dedicarme a cuidarlo en la casa y a ser su garante cuando le dictaron la prisión domiciliaria. Claro, con la garantía que tenía que está por escrito, que tenía que quedarse y no se podía mover de su lugar. Acá entra a jugar, chicos, acá entra a jugar algo que es mucho más grave, que es que ese derecho de Anabela vence, prescribe a los 6 meses del fallecimiento. Uy, estamos sobre Quiere la decir fecha. que si no lo reclamó hasta ahora... Sí, ella reclamó, no tiene oportunidad. ¿Cuánto tiempo puede...? Si lo reclamó... Sí, ella ella lo reclamó. hizo. Pero ¿cuánto tiempo se puede tomar la justicia para responder? Porque en el mientras tanto, ¿de qué vive Anabela? ¿Está trabajando? Claro, bueno, y el tema de la casa, Exacto. ¿no? Que, ¿no? También es otro... Los gastos de Lo de la semejante casa es algo es raro. A ver, contanos. Lo de la casa es raro, chicos, porque yo me acuerdo haber estado con ustedes en un programa donde se hablaba de todo esto y creo que fue a principio de año o al poquito tiempo del fallecimiento del señor García. 10 de junio. Que ella tiene 2 años para quedarse en la casa donde era su techo, que era el techo que compartía en común con Héctor Ricardo García. Por lo tanto, ese derecho ella no lo pierde, no tiene un desalojo inminente, salvo que el departamento o la casa estuviera a nombre de una sociedad. Está a nombre de una Y sociedad. sea la sociedad que... Claro, pero ahí tenés que entrar a jugar, sacarle el velo societario
y demostrar que en definitiva esa casa figura a nombre de una sociedad, pero era el techo donde vivía la pareja conviviente. Claro. Entonces, Más complicado se todavía pueden para sacar medidas cautelares para evitar un desalojo que en definitiva la perjudique a Anabela. Pero en el mientras tanto, ¿cómo se mantiene ese inmueble que es enorme, que tiene muchísimos gastos? ¿Cómo se...? No, ella no tiene que mantenerlo. Bien, es como que no lo tiene que Ella mantener no lo de su tiene que bolsillo. mantener porque... La sucesión lo mantiene. No. ¿Quién lo Salvo que se mantiene? fije una cuota provisoria de alimentos en función de manutención, pero la dueña de la casa es la que la tiene que mantener. Por supuesto que va a tener que lograr ella un dinero que lo tiene que fijar el juez Pero no para los los gastos de servicios. mantenimiento, para los la servicios, luz, por eso. el gas, Pero ahí, el está teléfono. ahí está el Claro. punto de conflicto. Solamente servicios, los ¿no? consumos. Los consumos son del Ahí del está que el habita. punto de, servicios, lo que pero consume. Ana, ahí está el punto de conflicto, porque estamos diciendo que esa casa está a nombre de una sociedad. En esa sociedad, además de estar García, está La la madre. madre de Anabela Ascar. Es el lugar donde ella vivió los últimos 15 años con Héctor Ricardo. Es más, donde falleció Héctor Ricardo. García murió en esa casa. Lo que decía y planteaba recién el propio juzgado es, ¿qué va a pasar cuando ella diga no tengo más dinero para mantener la casa? Porque hasta ahora todos los gastos de esa casa los solventó Anabela Ascar. Bueno, ella tiene que pedir que se declare de legítimo abono, es decir, que el sucesorio le reintegre a ella los gastos. sucesión. Pero si la casa está a nombre societariamente de Héctor Ricardo García y las acciones esas entran en una sucesión, el 10% que le pertenece a la mamá de Tiene que Anabela pagar. le sigue perteneciendo Claro. a la mamá de Anabela. Claro. Por lo tanto, en definitiva, la madre puede decidir no desalojar a su hija y oponerse y demostrar que, en definitiva, ese 10% ella puede ser o no la prestanombre de su hija. Porque si no, a título de que la madre de Anabela Ascar figura en una ¿Cómo propiedad que justifica la podría haber relación? estado No. literalmente a nombre de Anabela. Ana, quiero volver a un punto... Hay que ver los papeles, estoy hablando... Sí, por lo que te Estoy contaba. hablando sin ver los documentos. Claro. Pablo, Ana, te pregunto así en general porque recién lo tocamos el tema y yo sé que también es tema de los amigos, digamos, de Ricardo Héctor García cuando no reconocen, digamos, a Anabela como su gran amor, su gran compañera, y tiene que ver con este corte que ella tuvo en su relación en un momento. ¿Eso influye en algo, digamos, no, en cuanto a la decisión que se puede tomar? Porque ellos tuvieron un tiempo, Mira, depende del un plazo. impas, ella salió con otra persona y después volvió con Héctor Ricardo García. Mira, o sea, volver a convivir implicó perdón, de alguna manera, a la interrupción, pero en tal caso se descontará, si eventualmente se llega a una negociación o una decisión judicial, el tiempo en que se pueda demostrar que no existió esa convivencia. Pero los años efectivamente, los últimos años efectivamente de pareja conviviente, sí o sí se tienen que reconocer. Yo no leí el fallo, obviamente no vi papeles, me manejo con la información que ustedes dan y trato de ser lo suficientemente prudente para no crear falsas expectativas. Pero Ana. para redondear, señor, sí. no, Ana, vamos a seguir con este tema, por supuesto. Ahora quiero, despedir a Es que es Sandra. muy interesante. Claro que sí, y tengo mucho más para preguntarte, Ana, sobre otros temas y otras Bien. situaciones que sirven como servicio para casos similares, que es la Exacto. idea también. Quiero Bien. agradecerte, Sandra, todo lo contrario. Tu posición es tan diferente a lo que venimos contando que es muy importante también, porque es como conocer otra campana, ¿no? Lejos de lo que vos pensás o te excusás, está bien porque... No suena simpático, pero es lo Pero que... sí es lo que vos conocés, así que te agradezco mucho. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Muy bien, ya está con nosotros Enrique de Rosa. Lo quiero saludar. Es un gusto, un placer que esté con nosotros. Mucho para hablar con él, neurólogo, psiquiatra, perito forense. ¿Qué nos pasa a fin de año, no? ¿Cómo manejar esas emociones? Estamos cansados, un poco tristes, estresados. Bueno, ¿de qué manera, lo podemos resolver? No sé. Digo, Ayuda. A medida que lo iba Ayuda. nombrando, me doy cuenta que estamos todos Igual. en la misma. Gracias, Enrique. Hola, Lindo hola. tenerte. Es un placer. Gracias por El tu mío. tiempo. Paso al living con Enrique, pero ¿cómo se llama cuando entre todos nos ponemos de acuerdo para no hablarle a una persona?
¿Un complot? Cuando No sé, complot entre todas las personas no le hablamos a alguien. Sí, ¿van a hacer eso? No, no sé. Ya lo un hicimos, complot. el pastor no se dio cuenta. Ay, caíste, pastor, te sentías tan mal. No le hablamos a pastor desde que llegó muy jugado. Llegaste tarde, pastor. Anda a la cabina. A la cabina, Anda a la cabina. Pame, No, trátenlo. me mandó Todos un mensaje. llegamos Me ignorado completamente. Me mandó un mensaje pastor. diciéndome, ¿qué pasa? Que ¿Qué hay pasa? mala Porque- onda y le clavé el visto. Me siento muy mal, Facu. No te vayas, pastor. Ya Vení, terminó. volvé, pastor, que ahora te hablamos. Pastor, Vení, la que te próxima volvemos vas a llegar volver, temprano. No, tratá de llegar temprano y va a estar todo bien. Te queremos igual. Está claro que el Hicimos un vaso de freezer, es pero de nada, utilidad del mucho. canal, tenés que dejarlo. Perdón, Enrique, pero estas cosas pasan en este programa que de alguna manera nos gusta divertirnos Pero, con él. perdón, Facundo mañana presenta un libro. Un libro. Un libro, Bueno. así que... Que no es mío, que no es de la tuyo, pero... autoría. Pero hace la presentación y tiene que estar bien. Tiene que estar bien. Gracias, Tiene que estar Enrique. espléndido. Estoy espléndido. Bueno, que Mejor no te nunca. afecte. Me di Son cuenta de pruebas. algo. Te Dije, sentiste mal Te igual. quisimos Pero- poner a prueba para Sí. forjar tu carácter y Sí. que aprendas a frustrarte. ¿Hicimos bien? Era el práctico de control de la frustración, pero Claro. bueno... Natalia, la productora, la miré 2 veces y le digo, ¿qué pasa? ¿Tenemos el aire o está prendido? Y no te contestaba. ¿Qué pasa? Y me hacía... ¿Puede ser un comentario Hablemos de la frustración. continuado Sí, de lo señor. anterior? Vos Sí, sabés que señor. esta situación se está dando mucho hoy en parejas, o sea, para así entramos al tema Sí, este, claro. y es un gran problema y se da una situación que se llama también la circunvención de incapaces. ¿Qué es eso? A una persona que le hacen firmar un documento, porque no es solamente la pareja, la conviviente, la concubina que se llamaba antes, sino que de golpe aparecen cantidad de buitres a hacerle firmar. Que uno, uno no se pone a leer, dice, te dan vos firmás. Con No, claro, y confianza, firman y firma. de golpe nos llaman a nosotros para ver si esa persona estaba en estado mental para firmar. Con lo Wow. cual la persona que sí debería conseguir algo, no solamente no lo tiene, sino que otro que no tiene nada que ver sí lo tiene. Sí lo hace. Ay, Dios, Que es qué un poco lo que tremendo. Ana seguramente estaba por explicar también, porque no se termina ahí el problema, es bastante más complicado. Bueno, pero también sirve esto, prestar atención, atentos, Sí, sí, atentos, ¿no? Hablemos de la frustración, ya que salió el tema, porque uno cuando tiene hijos y sobre todo desde chiquitos te dicen, hasta los médicos, no le des todo al alcance, que aprenda a frustrarse, que aprendan desde chiquitos, está bien, está mal. A ver, si el tema fuese, si el leitmotiv de ahora fuese la felicidad, en realidad somos sociedades que no aprenden a frustrarse. Y en realidad la base del bienestar es aprender a postergar la frustración. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Cuando vos empezaste tu carrera en la cantidad de áreas que tienen que ver con los medios y demás, no estabas pensando, yo hoy tengo que estar en el lugar que tengo hoy. Habrás extrapolado, habrás pensado, pero fuiste haciendo. Cuando una persona empieza en primer año de una carrera o en periodismo o en derecho o en lo que fuera, está postergando un beneficio y así obtiene algo que le permite obtener una garantía posterior de bienestar. Cuando uno no puede postergar la frustración, necesita el beneficio inmediato y ese es el comportamiento adictivo en cualquier área. Entonces, Eso nos está pasando, digo, últimamente a la somos sociedad. todo ahora, todo ya. Necesitamos el celular, el like famoso de Facebook. Es muy interesante los creadores del sistema en Facebook, en Instagram, búsquenlo por YouTube. Los que lo armaron y después se fueron de las empresas, ¿cómo explican que fue un comportamiento buscado para generar intolerancia a la frustración? Entonces, cuando yo tengo la gratificación inmediata, en realidad cada vez me voy frustrando más, es decir, me voy angustiando más y me voy deprimiendo más. Mientras que si aprendo a postergar, por eso decía, un ejemplo es la educación, la carrera y demás, voy obteniendo niveles de bienestar y felicidad mucho más amplios, porque sé que no viene ahora. A ver, Enrique, esto es un dato de la realidad. Todos nosotros estamos en esa problemática. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta y empezar a cambiarlo, ¿no? Para empezar a mejorar. ¿Qué Mira, podemos hacer? A ver, si tomamos el ejemplo de las redes sociales, que es fácil, es lamentablemente fácil, Sí, porque nos pero pasa... si agarramos todos nuestros celulares, estuvimos conectados un montón de tiempo de nuestra vida hoy. Pero todos, bueno, hay cálculos por ahí que son fenomenales. El otro día leí un trabajo, la verdad no me acuerdo de dónde, pero población adolescente que medían entre 6 y 10 horas por día dedicados a las redes. Pero ¿cuál es el inconveniente? No es solamente la cantidad, sino que vos estás esperando gente que te diga que sos linda, que sos esto, que sos el otro. Y si no recibís esto, y ahí viene lo de esta gente de Facebook, tratás de dar likes, o sea, tratás de darle complacer al otro para que el otro te dé una gratificación. Entonces es un círculo de una perversión tremenda. Ahora, ¿cómo se siente? Y la verdad sobre se todo siente... virtual, literalmente virtual. No tiene Sí, nada bueno, que ver con la vida misma. No, el problema es que la virtualidad se va transformando en la realidad. Claro. El problema es que va trastocando
la virtualidad empieza a ser cada vez más lo ¿No real. tenemos forma de recuperar la realidad? El tocarnos, el abrazo. Bueno, empezando a hacer eso, empezando a tirar. Bueno, la gente hoy te saluda por WhatsApp. Me he autodecretado que saludos por WhatsApp no son saludos. No pido que me mandan carta, documento, telegrama, pero digamos, levantar el teléfono al menos. Claro. Es decir, empezar a establecer al menos el contacto vocal. Y es un trabajo que todos tenemos que empezar a hacer en nuestro círculo íntimo. ¿Qué pasa? En mi casa con mis hijos es sentarnos a comer sin tele, que era la vieja receta, aunque sea Netflix. La vieja receta es, mira, hablemos Pero igual, de polémica en esto. el bar tenés que mirar. Sí, por supuesto, no, díganme qué tengo que ver. Depende de la hora que estés comiendo. Claro, excepto los programas Te de América, acompañamos, sí. sí. Pero fuera de eso, pero crear momentos en que vos estás con el otro. Sí. Empezar con el otro casi de manera física, El ¿no? contacto, escucharlo. Porque, sí, Pablo. Pero, ¿quién garantiza, digamos, que volviendo a la vieja receta realmente sea lo correcto y lo que tenemos ahora no sea realmente lo que el día de mañana nos puede llegar a superar como sociedad? A Pablo lo perdimos. Es TikToker. Es Te la va a TikToker. pelear. Se bajó No, la aplicación porque- de los nenitos. Tiene es TikTok, TikToker? No sé tiene qué. mucho. Tiene Instagram, Facebook, tiene que Twitter. a mí me encanta Y ahora la- TikToker, pero es para chicos. Y él Eso me tiene. ha superado. ¿No? Bueno, no sé lo que es TikToker. Pero, no, a ver, ¿por qué? Porque yo creo que hay que empezar a utilizar eso como complemento. Es como si yo dijera, alguien hubiese dicho hace 100 años o 200, el auto no sirve, hay que seguir andando en carroza. Ahora, no por eso hoy, por ejemplo, los médicos aconsejamos, o cualquier persona aconseja caminar. Sería el mismo ejemplo. Claro. Si vos fueses al supermercado o al chino de frente en auto, estás teniendo problemas. Lo que nos está pasando ahora es que todas las relaciones las estamos mediando por lo virtual, Bueno. pero básicamente por lo no sensorial. No nos tocamos, no nos hablamos, no nos miramos. Claro, bueno, pero Y todo, eso digamos, lo bueno en exceso siempre termina convirtiéndose en algo malo. No, digamos, siempre va a ser así. No, a ver, también creo que pasando tocando no todo el tiempo y estar todo el tiempo también va a terminar siendo malo, me refiero. Sí, ¿no? pero yo lo que No, creo que lo que te apunta está diciendo que cumpleaños el doctor- tu amigo, que Claro, te llames, claro, que le digas, no, que se va a dar un exactamente, abrazo. exactamente. pero no les Y pasa es el el grado, pastel. A ver, y ¿no es les el grado de pasa hoy? dependencia que tenemos con esto. Claro. Digo, pero no les Es pasa. el grado de dependencia. Esto no suena y Bueno, estamos pero- viendo a ver si están dando Sí. un Pero, batería. pero, Carlos, perdóname, la gente se mira, vos notás que la gente se mira, la gente hasta rehuye la mirada. Yo estoy hablando de eso, de la sensorialidad. Cuando nosotros hablamos de sensualidad, en realidad estamos hablando de sensorialidad. La sensorialidad es oír al otro por de pronto, no escuchamos al otro, texteamos con el otro y le mandamos comunicado número 1. Eso es parte del tema a lo que me refiero. Sin duda las nuevas tecnologías, pronto ya, antes que nos demos cuenta, la inteligencia artificial nos va a llevar Es más lo o que menos viene, por sí. encima. Pero no, Evidentemente sería, tenemos que hacer sería algo. un buen ejercicio dejar el celular de lado, no pasa nada por un tiempo y revisarlo cada tanto, no estar todo el tiempo pendiente. Eso Ayer es me bella. quedé sin batería. Fue algo genial porque me dormí sin cargarlo, me sobró tiempo. No sé por qué, pero hice cinta, salí a andar en bici, volví, hice abdominales, leí un libro, me puse a ver el programa, llamé a la producción y me sobraba tiempo. Porque me había olvidado de tener el teléfono porque se estaba cargando. Entonces mis mails del programa los leía con un iPad. Vos sos de Santiago, ¿no? Sí. Bueno, ¿volvés alguna vez a Santiago? Sí. Bueno, ¿no notás que la calidad de vida es totalmente mejor. diferente? Sí, pero es que mejor. que los espacios físicos, ¿no? Me refiero de llegar al el chico que vive acá y a 200 metros tiene el club de lo que fuera Se y que juntan. hace, es totalmente diferente. Se juntan, se reúnen. Bueno, eso no es uno versus el otro. Esos mismos chicos tienen hoy celular, tienen esto, el otro. Sí. Sin embargo, el porcentaje de tiempo de mirar al otro, de saber cómo se llama el otro, de saber cómo se llaman los padres y de tener contacto hasta con el sol y demás, Sí. es mucho más concreto. Entonces, eso es lo que te permite mantenerte en Bueno, calidad no de pasa en humano. las mesas, te vas a un bar, no sé, y no pasa que estén todos con el celular en la mano. Claro. No Claro, pasa. acá sí. Están sintiendo el momento, ¿no? Como Claro. viviendo el momento. Claro. Pero si no lo podemos entender los grandes, ¿cómo lo entienden los chicos? No, los ¿Cómo chicos se para te un ven. adolescente? No, es un tema. El tema de los chicos porque aprendieron y crecieron con eso. Pero vos sabés que cuando les empezás a mostrar, yo tengo una isla en el Delta, cuando empezás y ahora lamentablemente llega la señal. Cuando no llegaba señal, era muy interesante por la arboleda o no llegaba teléfono, que inevitablemente encontraban eran más chicos, encontraban otro tipo de juegos. Yo creo que hay que empezar a generar cierto aislamiento de ciertas Enrique, cosas. te puedo contar algo que me pasó a mí en los últimos días. Creo que algo conté. Yo tuve un problema, una lesión en una cuerda vocal y tuve que pasar 17 días en silencio. Gracias. Lo extrañamos así todo. Y la verdad que los primeros días en silencio fueron muy difíciles, muy duros.
Pero después con el paso del tiempo, sin estar comunicado, obviamente sin mandar mensaje WhatsApp, sin usar el teléfono, es como que hubo una, digamos, como un clic, una conexión distinta, y empecé a escuchar música de otra manera, a ver la tele de otra manera, a leer de otra manera, a mirar a mis hijos de otra manera, a mirar a mi mujer de otra manera, a mirar mi casa de otra manera, a comer de otra manera. Entonces, digo, no recomiendo que todo el mundo se la pase como un monje tibetano en silencio, pero hay algo con el ruido, con el bullicio, con el estrés que nos pasa. A tal punto que hay prácticas que algunos lo agarran por el hinduismo, el yoga, por donde sea, que tienen que ver con mantener al menos una hora de silencio, de no hablar por día. Dificilísimo. Es increíble no escuchar, pero no encerrarse en una nota y meterse en un sótano, simplemente no estar hablando. Vos fíjate que nosotros estamos constantemente en un juego de ping-pong, contestando, pensando que hay que hablar todo el tiempo. Igual estamos como haciendo la analogía, como los celulares cuando están buscando señal, estamos todo el tiempo. Y por eso el tema de los likes. Claro, Si no tenés algo, tratá de poner algo para que le contesten. Enrique, hay muchos temas para preguntarte, pero en esta época del año estamos todos entre cansados, estresados, preocupados y un No lo montón de- digas. No, ¿Serio? pero es mucha la gente, entonces es como... Digo, una herramienta para poder hacerlo, que cada uno se pueda tomar, no sé cuánto tiempo lleva, ocuparse de uno mismo, para no llegar a este punto. Bueno, es una buena época para no hacer balances. Es decir, ¿por qué no hacer balances? Que es todo lo contrario de lo que uno piensa. Claro, porque eventualmente tener una mirada sobre sí mismo, pero un poco más compasiva. ¿Por qué? Porque el balance en muchos casos tiene que ver con lo que no hice. Hay una buena cuestión que pensar solamente en qué fue lo que hice, no lo que me había propuesto. No lo que me falta. No lo que me había propuesto hacer, porque escribirlo en enero lo escribimos todos o en diciembre. Sino, a ver, ¿qué cosas sí logré? Yo del tipo que los llevo haciendo o recomendando, como el tema del silencio y demás, da un muy buen resultado. En una de esas algunos pueden pensar que es complaciente. Pero cuando vos empezás a pensar, al final del año hice muchísimas cosas y el tema, igual que todo, no lo estoy valorando. Ese es un poco el gran asunto. No estoy valorando... Reconocerte todo, reconocerte por más poco que te parezca reconocerte. Sí, hasta lo malo. Es decir, hice tal cosa por apurado, digamos, o hasta justamente, bueno, hice tal cosa pero no pude ver tal persona. Bueno, evidentemente esto es importante para mí. Es reconocer que hay un vacío, una carencia que para mí es importante. Entonces, si bien es un balance, en un balance negativo sobre la pérdida, sobre la falta, que en general hacemos eso. Hacemos balances sobre las carencias. Y no hacemos balances sobre cantidad de cosas que hemos hecho buenas. Vos fíjate que somos una sociedad que está siempre buscando cuál es la paja en el ojo ajeno. Y sobre todo la nuestra. Escribir. La otra. Escribir a mano. Sí, pero lápiz. escribir a mano, volvemos al tema de los celulares. Está absolutamente demostrado que lo que se llama la conexión idiomotora verbal, es decir, yo tengo la idea y voy escribiendo y demás, el tema que van a encontrar eso como journal, ¿qué en realidad era? Escribir un diario. Escribir empieza a conectarte de otra manera. Otra vez volvemos al tema de la sensorialidad. Por eso el tema que el deporte, lo físico, el contacto con la naturaleza, que parece tan elemental, vuelve a cobrar una importancia vital, ¿no? Es realmente muy importante. Otra de las cosas que notamos que le pasa a la sociedad en general y en la que vivimos todos, nos preocupa por nuestros hijos, nos preocupa a los que no tienen que por nosotros mismos, es la ira, la violencia. Los robos que se contaban hace 20 años atrás no tienen la carga de agresión que tienen hoy. Digo, hoy las noticias son cada vez más crueles, más fuertes y con saña. No sé si me explico bien, pero hay un cambio. Sí. Bueno, ¿De qué se debe? De hecho, ¿por qué me acordé del todo de Santiago? El otro día hablábamos con una persona de Santiago del Estero que está ahí y me decía, vos no sabés cómo cambió la sociedad. Lo que antes era una sociedad no violenta o mucho menos violenta, por la famosa fama de los santiagueños, ahora no, es una sociedad agresiva. Y estamos hablando de cómo el país ha cambiado. El país se volvió mucho más... El mundo se está volviendo. En este momento en París hay unas manifestaciones bastante complicadas. El mundo se ha vuelto un mundo muy violento y por eso es que uno tiene que empezar a trabajar desde lo individual, porque sobre lo macro no puedes hacer nada. Pero sí puedes trabajar en tu ambiente pequeño. Empezar a reconocer la propia agresividad, la propia violencia, para mí me parece que es muy sanador, es muy constructivo del propio medio, ¿no? En general pensamos que la violencia viene de afuera, pero es una construcción social. La gente cuando uno dice esto, dice, no, pero yo no soy. Es el gran delito. ¿Quién no tiene un día que dice, ¡ay, te enojas, no sé! ¿Quién no lo tiene? Bueno, ¿cómo o el manejarlo? destrato, ¿no? O el destrato que no nos damos cuenta. A Decir, mal. a ver, algo que, por ejemplo, rebotás con alguien. Constantemente los hombres, hablamos mucho de femicidio, pero la sociedad, los hombres tenemos que empezar a pensar cómo rearmar un trato de una sociedad que no nos enseñaron eso de chicos, es decir, tenemos que repensar y rearmar todas nuestras relaciones humanas. Yo te pregunto, digo,
¿Cómo se siente el hombre que es un hombre hecho y derecho, que es un hombre de bien, cuando meten a todos los hombres en la misma bolsa? Y es parte de lo inevitable de la cultura y por eso es que tenemos que empezar a trabajar sobre el resto. Es inevitable que hoy haya una ola de acusaciones preventivas, ¿no? Somos todos... Bueno, yo te hablaba con una abogada que decía, el hombre es por definición un violador potencial. Y digo, bueno, gracias, empezamos la conversación por ahí. Bueno, esto es la vuelta del péndulo. Es una definición que no es cierta, digo. Y afortunadamente no. Claro. Por si no, los que estamos acá presentes no podríamos estarlo, pero digamos... Pero es una locura que alguien llegue a sostener eso como si fuera una premisa. Vos pensás que hace... ¿Cuánto, Facundo? ¿26 años lo de tablado? 24 años. 24 años. No, 24 le dieron en realidad. No, hace 24 años que está preso y en febrero va a quedar libre. Claro. Entonces venimos de una sociedad que generaba estos hechos en lo cual este hombre no tiene una preventiva, no tiene una perpetua, perdón, porque simplemente no existía la estructura de femicidio. Claro. Entonces es una sociedad que ha evolucionado y la gente tiene que también entender que vamos a necesitar un cambio. Quizás ahora hay que compensar esa vuelta de péndulo y ya los hombres tenemos que pensar también ahora en que, las mujeres también, en cómo rearmamos nuestras relaciones, ¿no? En que no pensemos tampoco empezar a pensar en sentirnos perseguidos. Hay mucha gente que consulta, viene y dice, bueno, pero entonces yo no puedo hablar a ninguna mujer porque me va a pasar... Bueno, está pasando eso con el trabajo. No es para todos por igual, ¿no? Y cuando hablamos de violencia, sin ir al extremo de lo que acabas de contar, en general, digo, ¿existe la adicción a la violencia? Una persona que necesita ser la violencia es adictiva, es terriblemente adictiva. Ese es el problema, porque la violencia... De hecho, este era el problema de Tablado. El problema de Tablado era, que se suponía, era un sujeto que tenía un comportamiento adictivo. De hecho, en sus manifestaciones decía que había sentido la adrenalina de la violencia. De hecho, Enrique dio muchos anticipos. Le quebró el tabique con un golpe, la lastimó, la quemó previo y posteriores. Y ella tuvo 2 parejas y a las 2 las amenazó de muerte e incluso no la ven con la que tuvo 2 hijos, con la pareja que tuvo 2 hijos, la amenazó de muerte. Bueno, o por ejemplo, yo que trabajo bastante en el tema de comportamiento de violencia hacia los animales en relación al comportamiento violento con los seres humanos, la violencia es adictiva. Una de las cuestiones que tenemos que cambiar es empezar a estigmatizar la violencia como tal, poco importa dónde ocurra. En nuestra sociedad actual estamos, por el momento, muy dirigidos solamente hacia la violencia de género. Esto no es descartar la violencia de género, pero es empezar a entender que el violento es violento acá, allá, en todas partes. Entonces empezar a cambiar esto, empezar a detectarlo tempranamente, es un proceso de reeducación global, ¿no? Mucho más amplio. Digo, te escuchaba y también hace poco con Sole hablábamos una noticia tremenda que te tocó dar, y vos decís violento, la violencia, una madre con un nene, con una criatura que no se podía defender, ¿no? Bueno, hay un cuadro... No hay que meter a todas en la misma bolsa, pero hay hechos que realmente... Hay un cuadro poco conocido que es el síndrome de Munchausen, es un cuadro de madres que llevan a chicos al hospital y los lastiman, los maltratan, los hacen padecer una patología para ellas tener una existencia. Es decir, la violencia se da hacia el débil por definición. Si empezamos a hacer una sociedad en que empieza a proteger al débil también por definición, por default, el débil es alguien que vamos a proteger, esto va a empezar a cambiar. Y ese proceso educativo va a tardar, ¿no? Bien, diste en la pregunta que te iba a hacer, ¿vas a empezar a cambiar para bien? Porque hasta ahora todo empieza a cambiar para mal. Si bien como sociedad tenemos logros y en cosas se han modificado, por ejemplo, ¿no? Hoy existe la figura del femicidio, pero... Vuelvo a hacerte la comparación, después de una marcha de Ni Una Menos, cada vez son más los hechos, es terrible, pero es estadístico, que son más los hechos de abusos a mujeres y de violencia de género. Hay 2 formas de verlo, la mitad del vaso vacío o lleno. La mitad del vaso vacío es que sí, efectivamente pasa así y los crímenes ocurren por imitación. El famoso delito copycat es eso, es delito por imitación. Alguien ve una forma y, bueno, lamentablemente el efecto One Data Day, es decir, mujeres quemadas, se dio y era un hecho. Ahora, al mismo tiempo hay una cosa bastante interesante. Las sociedades en el mundo se empiezan a permitir exteriorizar y hablar de los fenómenos violentos y demás, y denunciar. Con lo cual, obviamente van a empezar a aparecer más, obviamente van a ocurrir más, pero también empiezan a aparecer anticuerpos muy interesantes de la sociedad que... ¿Qué son anticuerpos? Los anticuerpos es esto en que ya, por ejemplo, frente a las denuncias, ya hay es raro hoy que un hombre le parezca normal el descrédito hacia una mujer. Es decir, la verdad,
es poco, a mí me parece que, al menos el grupo que yo circundo, es raro que alguien tenga que defender a una mujer académica Queda o poco profesional y es generacional. Al mismo tiempo, bueno, y eso me lleva a algo. Está ocurriendo un cambio de paradigmas. Hay un físico llamado Max Planck que decía, no esperen que el paradigma nuevo se instale, esperen que las sociedades se vayan muriendo. Bueno, poco va cambiando. Los mismos chicos que utilizan esas aplicaciones, la parte mala puede ser eso, la parte buena es que estos temas no se los plantean. Es decir, no se plantean algunas cosas. ¿Cómo, Carmela? Ah, no, Nancy, perdón. No, digo, los chicos tienen una cabeza completamente diferente. Los varones, yo soy mamá de un varón también, no tratan a las mujeres de la manera que trataban los hombres antes, eso seguro. Pero además me parece que es importante que por ahí no están dados todos los cambios que se tienen que dar, pero ya estas situaciones no generan indiferencia en el resto, que es lo importante. Seguro. Mira, el tema hoy de Francia, país en el que he vivido y demás, es plantearse algo que nunca se habían planteado. Si es justo el trato hacia la tercera edad. Grosso modo, bajo el tema de la jubilación, tiene que ver es qué lugar le da la sociedad a eso. Bueno, son planteos que antes no existían. Y es interesante porque son planteos altruistas. Está bien, nosotros vemos la parte negativa, las manifestaciones. La parte positiva es que empiezan a plantearse ciertas cosas. Pero ¿por qué ese planteo, que es algo tan válido, sale con violencia? Y porque las sociedades que han tenido una represión de un concepto durante mucho tiempo, bueno, hoy las mujeres, ¿por qué plantean ciertas cosas de una manera violenta? También porque han sufrido muchísimos años de represión, de esta represión de estos conceptos. ¿Es válido? ¿Uno lo aprueba? La verdad que no, pero tampoco las revoluciones se producen de manera amigable, ¿no? Los cambios se producen de manera amigable. Quizás la parte del vaso lleno es que tenemos que entender que en esta época de cambio de paradigmas muchas cosas van a pasar de manera violenta. Sí. Nosotros tenemos que pegar un corte en este momento. Después tenemos un tema muy delicado también que tiene que ver con las declaraciones muy fuertes, según mi criterio, desubicadas de Ricardo Jaime, donde hace referencia a la tragedia de Once. Tenemos a la hija de una de las víctimas y cómo se sale adelante, cómo repercute una declaración de este tipo, ¿no?, de Ricardo Jaime. Y cómo sale adelante, qué genera que alguien hable de que mandaron a chocar a un tren. La verdad que es increíble que alguien sea capaz de decir esto. Te puedo pedir que te quedes, me encantaría tener tu mirada y también hablarte de la felicidad. Estoy haciendo un segmento una vez por semana desde mi cuenta de Instagram que se llama Pam Live, que lo hago con mucho amor y porque me di cuenta que no solo que parte de que me gusta hacerlo, sino que cada vez es más la gente que necesita ayuda, que le escuchen, buscar herramientas y de verdad es que va creciendo semana a semana y el punto en común es buscar la felicidad, ¿no? Entonces también me parece un tema que te quiero preguntar. ¿Cómo? Miren lo lindo que es mi reloj Election, no puede más. Es muy, muy lindo. ¿Querés tener uno? Bueno, seguime en mi Instagram, @pamedavid. Ahí vas a seguir a Election, por supuesto. 23 de diciembre voy a sortear uno de estos, así que seguí las bases. Me encanta, es muy lindo, reloj suizo. Le quiero mandar un beso gigante a Miguel de Relojes Election y a Richard, por supuesto, Sánchez Barcia. Ya me voy con el doctor Guillermo Augusto Bianco. Él es nutricionista y a la vez su especialidad tiene que ver con la medicina genómica. ¿Qué significa esto? Ya te lo va a contar él mismo. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Me quiere apagar un rato la luz de allá que está Enrique con calor. Hace mucho calor humano. ¿Cómo le va? Bienvenido, doctor. Muy bien, gracias. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Qué es la medicina genómica? Bueno, la medicina genómica ¿Para qué sirve? Es una novedosa rama de la medicina que se basa en los genes, en la interacción entre los genes. Yo me dedico a la nutrigenómica, entre los alimentos y los genes. Lo que te quería contar es que recién... Vos acabas de volver, sí, de Europa, de un congreso... De longevidad y genómica. Bien, ¿y qué es lo nuevo que se viene? Bueno, en longevidad, el único factor que se ha comprobado es la restricción calórica, que es lo que permite vivir más años. Eso significa mantener un peso delgado, pero a la vez tiene que ser saludable, ¿no? Claro, pues si no, no hacemos un buen tampoco negocio. El extremo. Tampoco vivir muchos años achacado. Entonces, para vivir mejor es la dieta, la composición de la dieta, lo importante. Es decir, vivir más estando delgado. Vivir mejor y es decir, disminuir con mejor calidad de vida. Probabilidad de enfermedades con la composición de la dieta. Bien. Y la composición de la dieta ideal deriva de
por ejemplo, el té genómico. ¿Y qué significa eso? Porque digo, cada uno de nosotros tiene una dieta diferente. Cada uno de nosotros va a tener un resultado diferente cuando se haga el test. Exacto. Que tiene que ver con la saliva de cada uno, somos diferente la tuya. No es que hay una dieta para todos. No. O sea, la dieta ideal para vos es distinta que la mía, que la de cualquier otra persona. Eso se sabe solamente con un test nutrigenómico. Porque hay alimentos... de ejemplo, voy a hacerme el estudio con la saliva. Sí. ¿Dónde se analiza cuánto tiempo voy a tener un resultado? Se toma aquí dentro hay un envase donde se deposita tu saliva. Sí. Y esto se envía a Europa. En 40 días más o menos tenemos un informe de unas 100 páginas. Este es un informe Esto vendría genómico. a ser un informe modelo. O sea, si me hago... El que se hace el estudio se lleva esto. Exacto. Que es la explicación de todo. Sí, pero aparte las indicaciones sobre los cuales. Y acá, por ejemplo, dice plan dietético y adherencia según la genética. Perfecto. Y ahí más o menos sabés qué cosas combinar con qué. Por ejemplo. ¿Qué alimentos van bien? Uno dice comer pescado es sano. ¿Para todos? No. Ah. Para la mayoría sí. Pero hay gente que no. Lo que decías recién, por ejemplo, lo que a veces cito el ejemplo del aceite de oliva. Fíjate que acá tenemos que las grasas monoinsaturadas, esta persona le salen rojo. Doctor, me llama la atención la foto detrás. El antes y el después. Es muchísimo lo que bajó de peso esa paciente. Sí. ¿Cuánto tiempo entre una y la otra? Y aproximadamente 6 meses. Pero la diferencia entre el tratamiento nutrigenómico y cualquier otro es que además de que se baja más de peso que con cualquier dieta, es que se hace un tratamiento integrativo. Por eso antes había una imagen de unas piernas. Para tener calidad. Es decir, que le mejora la parte flebológica, mejoras la piel, mejoras el funcionamiento intestinal. Perfecto. Por eso es integrativo. ¿A dónde lo pueden encontrar, doctor, para mayor información? Sí, lo último que te quiero decir es que los remedios que yo utilizo... lo tenemos en pantalla igual, doctor. Los teléfonos están abajo. Bueno, y los remedios son totalmente naturales. Mis formulaciones están aprobadas por el ANMAT. No tienen contraindicaciones ni efecto de rebote. Lo que se baja se mantiene, porque el metabolismo queda optimizado. Y es un tratamiento, como te decía antes, no solo de adelgazamiento, sino que yo veo si la persona tiene diabetes o algún problema asociado, se trata simultáneamente. Clarísimo, doctor. Muy interesante. Muchas gracias, Guillermo. En minutos estará subido a mi cuenta de Instagram, como recién les conté. Es un nuevo PAM Live que hicimos ayer con Ángeles Escurra. Con ella hablamos de terapias florales y los trabajos de limpieza para lugares con malas energías. Muy, muy, muy interesantes para tomar nota. Imperdible. ¿Qué tenés que hacer? Te vas a Instagram y me seguís en @pamedavid. Hacelo, @pamedavid y me seguís. Perfecto. ¿Qué pasó para vos en 11, Ricardo? Yo no tengo ninguna duda que ese tren lo mandaron a chocar. Y esto quedó demostrado en los dos juicios. Porque el tren no frenó en los últimos 800 metros, se estrelló en el final del andén y el motorman, si se hubiera descompuesto o desmayado, seguramente lo hubiera dicho, porque nadie va a permitir que lo acusen de un choque con una condena si bien menor, si esto hubiera ocurrido. Por lo tanto, la conclusión es que ese choque fue a propósito, cometió algo mucho más grave aún, que abona la teoría de que fue intencional. Desconectó el freno de hombre muerto, bajo el argumento que tenía la mano cansada, una cosa que cuando se revise esto, evidentemente, o porque la Corte ordena su revisión o porque se inicia un juicio de revisión, va a quedar, pero claramente plasmado, la barbaridad que cometió Córdoba, la intencionalidad que tuvo de desconectar el freno y de chocar el tren. Fuertísimas declaraciones lo hizo con Tonietti en la radio, lo hizo hoy. Hoy me encuentro con Vanessa Toledo, ella perdió a su mamá en la tragedia de 11, a Graciela. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. No, por favor, gracias a usted. Lo que acabamos de escuchar, esa barbaridad que acabamos de escuchar, no fue lo único que dijo, también dijo, esto no ha sido una causa judicial, sino una persecución política. Nuevamente, a poner en la grieta este hecho tan trágico, ¿no? Y que se podía haber evitado si no hubiera habido corrupción en el medio. Tal cual. ¿Cómo te sonaron las palabras? No, mira, ya a esta altura, después de 7 años, y sobre todo escuchándolo de quien viene, ¿no? Un corrupto confeso,
porque esto no lo digo yo. Se puede buscar en archivos en el año 2015 por una reducción de condena y una unificación de penas. Él confesó que tomó dádivas de la empresa TVA durante su gestión en la Secretaría de Transporte. Entonces, ¿no te extraña lo que dijo? no, ya a esta altura yo no sé si tomármelo a chiste o qué, porque No, la no, verdad... no. Es un hecho que pero creo que voy a a todos los que- argentinos nos que sigue pare- conmoviendo. Me imagino a vos que perdiste a tu mamá. Sí, pues ¿sabes qué pasa? Enrique, Tenemos fuiste que- perito también, Sí, uno de yo- los yo peritos. yo pensaba que es el fenómeno que ella obviamente va creando, ¿no? Capas para proteger, pero esto se llama retraumatización. Es decir, en el trauma psíquico no ocurre una vez, sino que es una cosa que vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Hay gente que lo soporta mejor, hay gente que lo soporta, no lo puede soportar, de hecho. Y estas declaraciones encima demuestran el nivel de insensibilidad terrible, porque esta historia de lo de Córdoba empezaba, quienes siguieron la causa lo saben, empezó pensando que si Córdoba tenía un cuadro epiléptico, si se había dormido, si se había drogado, y lo último Claro, era el que tema primero famoso del intentaron freno. echarle todo, 100% de la Al Motorman. culpabilidad al Motorman. Que Córdoba era el que dirigía. Pamela, recordemos que está condenado Jaime por 8 años, sí, que esa condena es por enriquecimiento ilícito, que es una condena también por dádiva, en una causa que no solamente lo tiene complicado al propio Jaime, sino que tiene complicado a otros tantos exfuncionarios más, ¿no? Sí, y que ahora lo dice en el contexto en que está pidiendo su prisión domiciliaria. Él está pidiéndole a la justicia prisión domiciliaria porque dice que tiene un problema de salud muy grave, que es el único que puede cuidar a su mamá, ya que su hermano está muy enfermo y él debe hacerlo. Bien. O sea, en este marco, estas declaraciones. Mi pregunta es, él tiene todo el derecho del mundo, si está enfermo, a pedir la prisión domiciliaria, Sí. eso no se discute. Ahora, cuando él hace esta declaración, ¿lo hace para defenderse? Digo, Para si deslindarse. sí, pero si ya lo condenaron o no. Bueno, pero él dice que no se investigó como corresponde, que esto tiene un autor intelectual y que el autor material es el Motorman, pero que acá no se trabajó para encontrar quienes mandaron a chocar el tren. Pero en el momento en que él se declara corrupto confeso, en el momento en que se empiezan a presentar y a sentar las pruebas que finalmente lo llevan a una condena antes de que el actual presidente Macri esté en funciones, todo esto sucedió con la gestión Claro. anterior. Y de hecho, en el transcurso de las audiencias que se fueron dando durante la gestión anterior, entre ellos mismos, quien presenció las audiencias, el doctor no me va a dejar mentir, se fueron soltando la mano porque se fueron pasando responsabilidades ¿Qué entre unos significa y eso? otros. Digo, Vane, me imagino que vos lo habrás contado un montón y, porque- por ahí estás sí, cansada, sí. pero es importante, ¿no? Empezaron esta lucha de pedido de justicia, todos los familiares, de ser escuchados, que no quede en la nada, estamos viendo imágenes y fue muy fuerte. Creo que todos los argentinos nos solidarizamos y el dolor sigue todavía, digo, está presente. No, sí, total. Ahora, ¿cómo es que se fueron bajando? ¿Fueron decepcionándose de la justicia o se dieron vuelta? ¿Quién me estás hablando de Te ellos estoy hablando mismos? de la defensa de algunas víctimas. No, ya con respecto a la defensa de algunas víctimas, hay quienes pudieron seguir y quienes no, y la verdad ¿Porque que... no pudieron o porque arreglaron? Algunos no pudieron, otros sí, sé que algunos arreglaron, pero ya la verdad que ahí yo prefiero no hacer ningún tipo de juicio de valor. Tenemos Es que una vez más la justicia. No, es que digo, aparte, ¿no? ¿sabes qué? Está Tenés- comprada. No, aparte, Pamela, tenés que tener en cuenta algo. Hay personas que fallecieron en ese tren que eran cabezas de familia y que sus familias quedaron en condiciones realmente muy vulnerables. Eran obscenas algunas sumas que conocí yo, Sí, claro. que se ofrecieron Sí, claro, sí. a personas que quedaron imposibilitadas para toda la vida. Claro. Pero su condición tan humilde llevaron a que esa desesperación realmente lo llevara a aceptar cualquier Claro, dinero. a arreglar. Claro, ¿no? Que pero es lo que ya dice, te digo, bueno, no no se- tengo nada, no tengo para comer. Lo que quiere decir es que mucha gente le hicieron arreglos que realmente eran espurios, eran inhumanos, que no tenían nada que ver con la condición de gente de familia que obviamente ante la necesidad absoluta aceptaron montos Claro, por eso paupérrimos. no se puede hacer un juicio de No. valor con respecto a eso y Todo también lo hay personas contrario. que no pudieron seguir adelante. Esto, Pero en el caso de Dalbón, digo que él arrancó haciendo una defensa de las víctimas. Bueno, él empezó siendo querella y terminó siendo defensa. Que eso fue como el más claro ejemplo. Sí. ¿Y eso qué fue? Bueno, creo que sea la necesidad del caso de las familias.
En el caso del abogado, no, será la necesidad del caso de su familia, seguramente. A otro nivel. No, es un acto de corrupción. Es una falta de respeto para la familia, digo, no la comparación. No, es todo lo contrario. No tiene que ver con ningún valor. Es que el mismo tribunal se lo marcó. Bueno, vos lo vas a comentar, digamos, qué fue lo que pasó. Hubo una audiencia en que se le prohibió la entrada ya a la sala hasta la finalización del juicio por las actitudes que estaba teniendo con sus mismos colegas. Pero la verdad que... ¿Qué tipo de actitudes? Peleas como si estuviesen, en un colegio secundario. Realmente era patético, a ese nivel. O sea, no es que me tomo este tema chiste, te imaginarás que no. Claro. Pero es que escuchando realmente... las palabras de Ricardo Jaime, pienso que no está contemplando el dolor de nadie. Pero Pamela, desde el momento en que se llevaron la plata a sus bolsillos no contemplaron el dolor. Porque esto no pasó en el año 2012 por una persecución política, ni fue un acto gremial de ataque a la gestión. No. Quien realmente te tomó el trabajo de leer por lo menos una parte, darle un seguimiento a la causa, se pudo haber entendido, porque eso quedó en el expediente. La tragedia de Once fue una bomba que detonó el 22 de febrero del año 2012, pero que se estuvo gestando durante muchos años. Porque ya de arranque esas formaciones eran formaciones que se compraron en una chatarrería. Ya estaban pasados de kilometraje en el momento que se compró. Y este canal ha hecho infinidad de notas antes de que en los talleres de Castelar, que estaban todos con alambre. Claro, nunca se le hizo un mantenimiento integral. Tenían un mantenimiento diferido, y encima en los mismos talleres de los hermanos sicilianos en Enfer. O sea, era todo un negocio entre ellos, donde la plata venía por acá, entraba a este bolsillo y salía para acá y se metía en el bolsillo del hermano. O sea, no había control. Entonces, desde muchísimos años esto se fue gestando, fue una bomba que fue tomando presión y el 22 de febrero del 2012 estalló. Entonces, esto de que vos decís, disculpa que te interrumpa, pero esta dejadez o esta falta de sensibilidad no la tuvieron nunca, desde el momento que se empezaron a llevar la plata a los bolsillos con viajes, con joyas, con muebles comprados en India y no sé qué otro país de Oriente. Eso, y no lo digo yo, lo pueden ver en el expediente porque hubo una pericia técnica y hubo una pericia contable, que un tribunal de primera instancia confirmó, por eso condenó, y que hubo otra instancia que fue casación, en la que también afirmó esas condenas en base a esas pruebas y otras que se fueron presentando durante el desarrollo del juicio. Vane, ¿cómo se sigue, doctora, los dos? Vane, ¿vos cómo seguís después de semejante pérdida? Perdiste a tu mamá, y me imagino estás al tanto del dolor de todas las familias que se unieron. Se sigue con mucho apoyo por parte primero del grupo de familiares, porque nosotros creo que solo nosotros nos entendemos, pero desde un movimiento de ojos hasta la mirada, y sabemos en qué momento nos vamos a caer y qué no, porque solo nosotros sabemos lo que sentimos. Si bien tuvimos mucho acompañamiento con todo este dolor, ¿no?, y demás, sí, terapéutico, y de la sociedad en sí, hay muchas cosas que es muy difícil de llevar, porque esto no pasa solo por el momento en que hablamos con ustedes o las audiencias, esto es un día a día, porque de repente un día me desperté y mi mamá no la volví a ver, hubieron mamás que nunca más volvieron a ver a sus hijos, otros tantos hijos que nunca más volvieron a ver a sus papás. De repente, de buenas a primeras, yo una mañana saludé a mi mamá y ya a la hora la estaba buscando y esa misma noche la encontré muerta. Entonces, la verdad es que la llevamos y como pudimos, como podemos, gracias a nuestras familias y gracias a nosotros mismos, el grupo de familiares, sacando fuerzas desde el amor que nos dejaron nuestros familiares. Enrique. La realidad es esa. A ver, el comentario... para darle un cierre, ¿no? El comentario que yo hacía, yo creo que lleva al tema inicial. Cuando yo te dije, no, esa persona también pensó en su familia, o el comentario también pensaba... Ese es el centro de la cuestión. Cuando yo no pienso en el otro, cuando el otro no existe, puedo cometer los actos más atroces, inclusive esto.
¿Por qué? Porque es prioritario mi condición de vida, los famosos muebles de la India y demás, o lo que yo obtengo en una de esas por una dádiva X. Cuando pasa eso estamos realmente muy mal, porque todo lo otro que hablamos de empatía, de esto y el otro no existe, y el dolor del otro no existe, eventualmente es un número que yo voy a tratar de reducir. Es tan crudo como eso. Entonces, ¿cuál es el punto? Si no nos transformamos como sociedad en que el otro realmente valga, y cómo vale, cuando nos demos cuenta que podemos ser nosotros. Y tenés que pagar lo que hiciste. Claro, con pero tu todos libertad. darnos cuenta que ella es uno de todos nosotros, ahí cambia la cosa, no aparecen estas declaraciones. Claro. Gracias, Vanessa, por No, venir. por Muchas favor. gracias, Por Enrique. favor, a Un vos. placer tenerte. Se nos terminó el programa. Gracias a nuestro compañero Pastor. Está todo bien. Te queremos. Se quedan con Moria, se quedan con Incorrectas. Gracias por estar del otro lado. Y mañana, Charlie Mont. O mañana con Charlie Mont. Muchas gracias.